Bueno, esta mañana les invito a que abran sus Biblias al libro de los Salmos. Esta mañana vamos a retomar nuestro estudio del libro de los Salmos y continuaremos más específicamente examinando el Salmo 8, que tiene una expresión simple y a su vez profunda de alabanza a Dios por la majestad que viene a través de su nombre. Cada una de las palabras de este salmo se enfoca en Jehová. Celebra cada una de las palabras aquí el sublime esplendor de la grandeza divina. Y este enfoque exclusivo en Jehová, nuestro Señor, es lo que distingue al Salmo 8 del resto de los salmos. Es lo que en realidad lo hace único dentro de toda la colección de salmos. Y hoy será nuestra tercera oportunidad de meditar en las enseñanzas que este salmo incluye. Y la estructura de este salmo es bastante simple, ya la hemos visto, quiero repasarlo una vez más. En los dos primeros versículos del Salmo 8, David trata con cómo el esplendor inmediato de Dios en lo alto, en los cielos, se refleja aquí debajo en toda la tierra. Jehová, Señor nuestro, como vemos en los versículos 1 y versículo 9, Él canaliza su majestuoso nombre a través del uso literal, según el versículo 2, de los infantes y de los niños. A pesar de su edad, los infantes, los menores, son testimonios vivos del sublime esplendor de la grandeza de Dios, que no solo crea a ellos, sino que también los sostiene en su providencia divina. Y si han tomado notas, yo he llamado esa sección del versículo 1 al 2 como los menores son criados por la majestad de Dios. Ahora, el resto del Salmo, de los versículos del 3 al 9, se refiere a la dignidad y el dominio que Jehová, nuestro Señor, otorga a todos los mortales por igual. Todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios para reflejar, para hacer un testimonio de la majestad de una manera que otras partes de la creación no pueden. Así que a diferencia del resto de las criaturas, nosotros, los mortales, somos coronados con un estatus elevados en toda la tierra. Y titulé esa segunda sección como los mortales son coronados por la majestad de Dios. Y dentro de esa segunda sección que va de los versículos del 3 al 9, encontramos dos subpuntos. Uno es, somos coronados con con dignidad, ¿sí? De gloria y de honra. Y lo que vamos a ver hoy es que todos los mortales son coronados también con dominio. Pero antes de analizar el texto, vamos a leer el pasaje una vez más y orar al Señor para que nos dé entendimiento. La palabra de Dios dice así, Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, de los infantes, tú fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dice David, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pero tú le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra.
le hiciste a quien, al hombre, señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo, noten, todo lo pusiste debajo de sus pies de los hombres, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oremos. Querido Padre, gracias porque tenemos la oportunidad esta mañana de abrir tu palabra una vez más. Y nos encontramos una vez más examinando este hermoso salmo, el Salmo 8. Te ruego, Padre, que en este momento hables a nuestro corazón, que nos des entendimiento para entender, y no solo para entender, sino también para cambiar nuestras vidas en conformidad a la imagen de Cristo. Utiliza este pasaje, Señor, para cambiar aspectos de nosotros. Y por sobre todo, utiliza este pasaje para que tu nombre sea adorado y tu nombre sea exaltado como debe serlo sobre toda la tierra. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, como mencioné entonces hace un par de semanas, en el versículo 5 estamos entrando en la segunda parte, la segunda sección, y estamos viendo el segundo subpunto de esa segunda sección, el dominio, cómo es que los mortales son coronados por la majestad de Dios. Y yo mencioné hace un par de semanas que en el versículo 5 del Salmo 8, David introduce la primer consecuencia lógica de la bondad infinita de este artesano divino hacia nosotros. Y esa primer consecuencia lógica de la bondad infinita de Dios hacia nosotros es la dignidad. Nosotros somos coronados de dignidad. Jehová, nuestro Señor, despliega su esplendor de manera evidente que se puede ver en todas partes al coronarnos a cada ser humano de gloria y de honra. Versículo 5. Pero aquí no termina el Salmo. Este no es el fin. Hay una segunda consecuencia lógica de la generosa memoria, de la visita, del cuidado que Dios tiene hacia nosotros a pesar de nuestra fragilidad y de nuestra aparente insignificancia, como vimos en el versículo 4. Y esa segunda consecuencia lógica es la que quiero hablar y tocar esta mañana, y es el dominio. El dominio. Y eso lo vamos a ver de los versículos del 6 al 8. Hermano, todos los seres humanos, todos, que son un poco menos que divinos, como dice el versículo 5, señorean sobre la tierra. Versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todos señorean sobre la tierra. Y es preciso entender en este momento que la historia de la creación todavía está en la mente de David. David todavía está comentando, David todavía está meditando sobre esos primeros capítulos de Génesis. Y eso queda claro por el uso de palabras en este salmo. Y si recuerdan, la última vez expliqué que la imagen de David, un concepto que vemos en este salmo y que vemos también en Génesis 1 y Génesis 2, expliqué que la imagen de Dios conlleva una idea de representación. Era muy común para un rey en el mundo antiguo colocar una imagen, colocar una estatua de sí mismo en lugares bajo su autoridad, bajo su dominio, para proporcionar una representación visible, tangible, de su soberanía en ese lugar. Así que cuando otros veían esa imagen, sabían quién tenía control y quién no lo tenía. La imagen era un recordatorio de quién estaba al mando. De igual manera, la imagen de Dios en la humanidad, tanto
recuerden, en el hombre como en la mujer, representa quién es Dios en toda la tierra. En toda la tierra. Cada uno de los mortales están revestidos con marcas de su majestuoso nombre. Y esas marcas las vemos en el versículo 5. ¿Cuáles son esas marcas? Gloria y honra. Cada ser humano. En ninguna otra parte se afirma nuestra dignidad de manera tan contundente, sino en la imagen de Dios, hermanos, que ya está en nosotros. Es parte de nuestro ser. Dios nos creó así. De hecho, no solo se utilizan ambas palabras, gloria y honra, para describir la majestad que pertenece a Dios, algo que ya vimos la vez pasada, sino que además, siempre que se utilizan, escuchen esto, siempre que se utilizan estas palabras juntas, gloria y honra, estas palabras describen características reales primordialmente. Características de un rey, características de la realeza. Acompáñenme al Salmo capítulo 45. Salmo 45. Noten cómo empieza el Salmo, versículo 1. Rebosa mi corazón, palabra buena. ¿Dirijo a quién mi canto? Al rey. Noten versículo 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, le está hablando al rey. ¿Con tu qué? Con tu gloria y con tu majestad. Gloria y honra, las mismas palabras que se utilizan en el Salmo 8, aquí se aplican y son características de la realeza, de un rey. Salmo 145, versículo 5. Vamos a ver exactamente lo mismo. Y noten cómo otra vez comienza el Salmo 145, dice, te exaltaré, mi Dios, mi qué, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Ahora, presten atención a lo que dice el versículo 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Mismas palabras, en español tal vez se traducen un poco distinto, pero son los mismos conceptos, gloria y honra. Cada vez que se utilizan en conjunto describen características de la realeza. Y esto es importante, esto es relevante porque conecta de manera natural la dignidad que hay en el hombre con el dominio dentro de ese concepto de la imagen de Dios. En otras palabras, la dignidad otorgada a toda la humanidad no es un fin en sí mismo, sino que tiene un propósito. El hecho de que fuimos creados a imagen de Dios y que tenemos características de la realeza tiene un propósito para nosotros. Desde el principio, hermanos, Dios puso su imagen en nosotros, adornándonos con características que le pertenecen a Él. ¿Para que qué? Para que podamos, este es el propósito, para que podamos señorear sobre todas las obras de sus manos. Versículo 6 del Salmo 8. Es el propósito. Somos coronados de dignidad con el fin de ejercer el dominio de Jehová nuestro Señor en toda la tierra, y al hacerlo, ¿saben qué? Mediar su majestuoso nombre a toda la creación. Al ejercer ese dominio en la tierra, nosotros canalizamos, mediamos, desplegamos su nombre majestuoso en todas partes. Esta conexión de la cual hablo entre la dignidad por un lado y el dominio por el otro es evidente en el mismo texto del Salmo 8. Noten, el verbo en el versículo 5, coronaste, ¿sí?
lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, refiriéndose a la humanidad, a los seres humanos. Ese verbo anticipa el concepto que se va a introducir en el versículo 6. ¿Y cuál es ese concepto? Señorear, tener dominio, que se basa justamente todo esto en Génesis capítulo 1, versículo 26. Esta es la base de todo, esta teología que David está apelando, le está aludiendo a este pasaje. Noten en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿y qué? Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Y qué? No solo Dios tuvo la intención, sino que dice el versículo 26, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ambos, varón y hembra, tienen la imagen de Dios. Y noten versículo 28 de nuevo. Y los bendijo, no solo los crea, los bendice y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué? Sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, David está aludiendo a Génesis capítulo 1 en el Salmo 8, con esta palabra de coronar y tener señorío. Sin embargo, aquí tenemos en el Salmo 8 una palabra distinta en hebreo, que a nosotros a primera luz parece ser que es la misma, pero no es la misma palabra la que se usa en Génesis 1, 26 y 28, cuando se dice señorear, con la palabra que se usa para señorear en Salmo capítulo 8. No es la misma palabra y no se puede apreciar esto en nuestras traducciones, en algunas, o por lo menos en la mayoría. Según Génesis, una vez que la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios, se le dio la orden, el mandato de señorear sobre las criaturas, y no solo señorear, sino también sojuzgar la tierra. Ese es el mandato. No puede quedar más claro, Génesis 1, 26 y 28. Pero hay algunos intérpretes que sostienen lo siguiente. Dicen que el dominio humano sobre la tierra conlleva, escuchen, un poder ilimitado y un control autocrático. Sin embargo, esta interpretación no es coherente con el uso que vemos de estos términos, señorear y sojuzgar, en el Antiguo Testamento. Esta primera palabra, señorear, de Génesis 1, significa ejercer dominio o estar a cargo de algo o de alguien. En varias oportunidades, en los libros de Reyes y Crónicas, los que señorean no son reyes. En estos libros, los que señorean son representantes del rey que supervisan el trabajo de sus empleados. Vayan conmigo, por ejemplo, a Primera de Reyes, capítulo 5. Primera de Reyes, capítulo 5, porque esto va a tener, o nos va a ayudar a entender qué es lo que David quiere decir por señorear o tener dominio en Salmo capítulo 8. Noten en Primera de Reyes capítulo 5, versículo 16. Voy a leer el 15. Tenía también Salomón, el rey, 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaba sobre la obra, 3.300, los cuales, noten, tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Misma palabra que se utiliza en Génesis 1 para señorear. O sea, el rey tenía principales, tenía oficiales que supervisaban la obra, señoreaban la obra, se aseguraban de que todo estaba yendo bien, conforme al calendario. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 23, y vamos a ver mismo concepto.
Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella hora. Noten, acá se utiliza otra palabra para traducir señorear. Los cuales estaban sobre, los que estaban a cargo. Ellas eran representantes del rey. No tenían cualquier poder. Su poder venía de parte del rey, era delegado. Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 10. Mismo concepto. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Misma palabra que se traduce en Génesis como señorear, acá se utiliza como mandar. Estos mandaban. Ellos no eran reyes, sino representantes del rey. Ellos ejercían autoridad sobre los demás en la medida que se les delegaba esa autoridad. Ellos no señoreaban de manera arbitraria, hacían lo que se les antojaba ni sacaban provecho de su poder, sino que ellos ejercían el dominio para el beneficio ¿de quién? Del rey. Del rey. Inclusive, es interesante, los reyes, hermanos, en el Antiguo Testamento ejercen autoridad, ejercen dominio, no ilimitado, sino limitado. Los reyes en el Antiguo Testamento ejercen dominio, ejercen poder limitado que se deriva, ¿saben de quién? De Dios. Salmo 72. Salmo 72. Versículo. Vamos a leer el 1. Noten esto, Salmo 72. Oh Dios, da tus juicios ¿a quién? Al rey, y tu justicia al hijo del rey. Es una oración a Dios para el rey. Y noten lo que dice el versículo 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Quién? El rey. ¿En base a qué? A la autoridad que le fue conferida por Dios. No tiene poder ilimitado. De mar a mar se le dice que esos son los confines de su poder. Salmo capítulo 110, versículo 2, vemos exactamente lo mismo. Noten esto, Salmo 110, y vamos a tocar este salmo un poquito después al final. Dice, Jehová dijo a mi Señor, ¿ok? Este es David hablando. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Noten que el poder, la vara, el dominio que tiene el rey depende de la voluntad de Jehová. No es ilimitado el poder, es derivado de Dios. Así que la palabra señorear tiene ese sentido, ejercer dominio limitado, estar a cargo de algo en representación por otra persona. Y la segunda palabra que vemos en Génesis 1, que es sojuzgar, conlleva en sí misma un poco más de fuerza y por lo tanto algunos la traducen como subordinar, poner debajo. Ahora, tal autoridad de subordinación parece ser legítima en algunos contextos y no tenemos tiempo para ver esos contextos ahora, lo pueden estudiar después, Números 23, 22 y 29 o Josué 18, 1. Nos muestran esa palabra utilizada en ese contexto. Sin embargo, el énfasis de esta palabra, sojuzgar, no reside tanto en hechos de violencia, sino en poner a algo o poner a alguien bajo su control. Además, pensemos por un momento, sería un poco extraño, ¿no creen? Sería un poco extraño trasladar ese sentido de violencia, poner algo con violencia o con fuerza, al contexto de Génesis 1 antes de la caída en Génesis 3. ¿Por qué? Porque el pecado todavía no había entrado al mundo.
Es evidente entonces que el dominio asociado a estas dos palabras, tanto señorear y sojuzgar en Génesis 1, no es un poder ilimitado, no consta de un control autocrático, sino más bien una autoridad concedida ¿por quién? Por Dios. Por Dios. O sea, en el contexto de la imagen de Dios de Génesis 1 y 2, tanto señorear como sojuzgar denotan una representación, no solo visible, pero una representación real. Y por real utilizo ese adjetivo para distinguir o para referirme a la realeza, una representación de rey. A cada ser humano se le dio la responsabilidad de ejercer dominio limitado y divinamente otorgado sobre toda la creación. Eso es importante a la hora de leer el Salmo 8, porque esta interpretación concuerda con la expresión que encontramos en el Salmo 8. Donde se describe a Dios, noten versículo 6 del Salmo 8, se nos describe a Dios como el que hace o como el que causa a los seres humanos, a los mortales, Él causa que ellos señoreen sobre las obras de sus manos, de las manos de Jehová. Noten versículo 6. Le hiciste señorear, causaste. O sea, hay un sentido, hermanos, en el que nosotros, como representantes reales de Dios, nos encontramos entre Él y el mundo por gracia. Somos sus representantes. Y la segunda parte de este versículo, del versículo 6, reitera este dominio, esta autoridad, recurriendo, noten, a una imagen muy familiar en el contexto del mundo antiguo. ¿Qué dice la segunda parte? Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto era muy familiar en el contexto del mundo antiguo. Para indicar superioridad sobre un enemigo derrotado, era muy común que un rey pusiese su pie sobre el cuello ¿de quién? Del enemigo que está postrado delante de él. Este acto de humillación del enemigo y de exaltación del rey mostraba de manera gráfica quién tenía control y quién no tenía control. Ahora noten, se recurre a ese pasaje se recurre a esa imagen del mundo antiguo, pero noten que en nuestro texto, en este contexto del Salmo 8, la humanidad no obtuvo su superioridad sobre las obras de las manos de Dios por su propio poder o por su propia fuerza o por su propia autoridad. Eso no es lo que vemos en el Salmo 8. La humanidad no obtuvo ese estatus elevado de dominio por su propia fuerza. Acá se dice en el versículo 6 que todo, es importante ver esa palabra ahí, todo, que justamente vamos a ver qué significa todo en los próximos versículos, del 7 al 8, todo es puesto bajo los pies de la humanidad por Jehová nuestro Señor. Es derivada esa autoridad, se deriva de alguien más grande. Y como resultado de eso, cualquier dominio que nosotros ejerzamos sobre la tierra es claramente limitado, es derivado de Dios y en última instancia, ¿saben qué? Cualquier dominio que nosotros tenemos acá en la tierra es directamente responsable delante de Dios, porque nosotros estamos representando a Él y no a nosotros mismos. Ahora, el resto del Salmo 8, 7 y 8, versículos 7 y 8, describe este dominio en detalle. ¿En qué consiste este dominio, esta autoridad que nos ha sido otorgada por Dios? Y explica sobre los elementos sobre los que nosotros, la representación real de Dios en la tierra, debemos ejercer autoridad que nos fue otorgada por Dios. Y noten, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar.
Ahora, el orden de esta lista no es arbitrario. Hay intención del autor en cómo ordena sus términos, en cómo él escoge sus palabras. Y yo creo que David cuidadosamente está seleccionando palabras para aludir justamente de nuevo a los primeros capítulos de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Noten que él habla de ovejas, él habla de bueyes, bestias del campo, él habla de aves, él habla de peces, él habla de todo cuanto pasa por las sendas del mar. Y el versículo 7, si se ponen a pensar, básicamente es un paralelo ¿a qué día? Al sexto día de la creación. En los versículos 24 y 25 del capítulo 1. Y el versículo 8 que le sigue es un paralelo ¿con qué día? El quinto, con el quinto día de la creación. Génesis 1 del 20 al 23. Ahora, esto hace que nosotros podamos ver de manera clara e inequívoca que hay una conexión entre Salmo 8 y Génesis capítulo 1 y 2. Pero cabe destacar que el orden cronológico está invertido. ¿A qué me refiero con esto? Uno esperaría que los elementos del quinto día de la creación estarían en el versículo 7 y no en el 8. Y así también pasa o se aplica para el sexto día. David invierte el orden cronológico y pone en el versículo 7 los elementos del día 6 y en el versículo 8 él pone los elementos del día quinto. ¿Y por qué hace esto David? Debemos preguntarle eso al texto. Debemos hacer las preguntas difíciles. Y aquí probablemente David está enfatizando la extensión del dominio de la humanidad. La extensión, ¿cuánto es? ¿Hasta dónde llega ese dominio que nos fue otorgado por Dios? ¿Cuánta autoridad tenemos sobre la tierra? Eso es lo que está definiendo David. Y observen que lo primero que él menciona son ¿qué? Las ovejas y los bueyes, ¿no? Eso es lo que él menciona en primer lugar. Animales que, por cierto, ¿son qué? Eran considerados en la antigüedad como animales domésticos. Animales domésticos. Lo que tienen en común estos animales es que comparten un espacio con la sociedad humana. Había pastores, ¿sí? Pero noten lo que pasa en la segunda parte del versículo 7. ¿Y asimismo qué? Las bestias del campo, las bestias del campo. O sea, David cambia de dirección. Empieza a hablar acerca de las ovejas y de los bueyes, aquellos animales domésticos, pero ya para la segunda parte del versículo 7, vemos que el dominio del hombre se extiende más allá que los seres o los animales domésticos. Él ahora agrega animales no domesticados, las bestias del campo. Esto es ganado que no está sujetado al hombre. Pueden ver en primera de Samuel 17:44, Joel 1:20. Y todo esto, hermanos, enfatiza el alcance de nuestra autoridad concedida por Dios. Y como si esto no fuera suficiente, noten lo que hace David. A todos los seres humanos se nos dio por igual el derecho, la autoridad de tener dominio sobre ¿qué? Versículo 8. Las aves, los peces y todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¡Wow! Piensen conmigo por un momento. El lugar menos explorado e inhóspito en toda la tierra, o sea, el mar, es puesto debajo de los pies de la humanidad. Inclusive, no solo el mar, inclusive las criaturas salvajes que desconocemos, que surcan las profundidades del mar, están bajo nuestro dominio, bajo nuestra representación de Dios. Increíble. Eso es lo que dice el Salmo. Y por muy misteriosas que esas criaturas sean, David dice aquí que ellas siguen siendo obras de las manos de Dios y por lo tanto Él nos hace señorear por sobre ellas.
impensado, impresionante. Pensar en esos términos, la autoridad del hombre hasta dónde llega, no solo los animales domésticos, sino también las bestias, los animales no domesticados y aún los animales que no conocemos, los misteriosos, en el fondo del mar. Hasta así llega nuestra representación de Dios. ¿Cuál es el problema con todo esto? Bueno, es que las cosas no están así en este momento, ¿no es cierto? Nuestra realidad en la actualidad sobre la tierra contradice directamente lo que dice este pasaje. Esta no es nuestra realidad hoy. Claro, nosotros podemos señorear, podemos sojuzgar a algunas criaturas, algunos tienen un perrito, un gatito, un pececito en la casa. Podemos señorear sobre algunas, pero los seres humanos son a menudo asesinados y con más frecuencia son derrotados, dice C.S. Lewis, son derrotados por las bestias, por la vegetación, por el clima, por los terremotos, etc. Somos derrotados, vez tras vez. De hecho, ¿saben qué? Nosotros no hemos tenido éxito de ejercer este dominio dado por Dios, ¿saben desde cuándo? Desde el principio, con Adán. Desde el principio que no tenemos éxito. En lugar de señorear sobre la tierra, como se le pide a Adán en Génesis 1, 26 y 28, nosotros fuimos sojuzgados, ¿saben por quién? Génesis 3, noten esto, por un animal del campo. Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. En vez de señorear la tierra, desde el principio nosotros somos sojuzgados por un animal. Perdemos la batalla. La serpiente gana desde el principio. Y como resultado, ¿qué pasa? ¿Recuerdan? Génesis 3, capítulo 17. Como resultado, bueno, ahora no solo se resisten los animales, sino también se resiste la tierra ante el señorío del hombre. Noten lo que pasa en Génesis 3, versículo 17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será que la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Noten, versículo 18, espinos y cardos te producirá. No producirá lo que tú quieras. Y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro vas a trabajar y trabajar duro, comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque del polvo eres y al polvo volverás. Desde el principio hemos fallado y seguimos fallando. Ahora, habiendo dicho eso, el Salmo 8, y esto es lo interesante, el Salmo 8 con David nos muestra que nosotros todavía tenemos la responsabilidad de señorear sobre las obras de las manos de Dios. David está escribiendo este Salmo miles de años después de Génesis 3, ¿no es cierto? Miles de años después. Por lo tanto, esto quiere decir que la caída no ha eliminado nuestro derecho, nuestra responsabilidad de enseñorear, como así tampoco la caída ha revocado nuestra ¿qué? Nuestra dignidad, como vimos la vez pasada. De hecho, todos seguimos siendo como Dios y seguimos representando a Dios de manera real, pero la imagen de Dios está ¿qué? Distorsionada, está desfigurada. No se ve de manera clara como se debería ver. Ahora, ¿cómo entonces reconciliamos estas verdades del Salmo 8 con nuestra realidad hoy? ¿Qué es lo que significa esto para nosotros? ¿Cómo lo reconciliamos? Bueno, creo que la respuesta a esto está cuando nosotros leemos el Salmo 8 dentro del contexto más amplio del libro de los Salmos. Y cuando nosotros hacemos eso, vemos que lo que se lee en el Salmo 8 anticipa un cumplimiento no presente sino futuro de esta verdad. Hay muchas conexiones con otros salmos y las vamos a ver de manera rápida. Noten, por ejemplo, el Salmo 2. ¿Recuerdan el Salmo 2? Ya lo vimos.
El Salmo 2 proporciona algunos detalles importantes para el Salmo 8. Está antes, no necesariamente se escribió antes, pero en la manera que está organizado el salterio, nos quiere decir que hay información importante para lo que viene después. Y eso es lo que hace el Salmo 2. El Salmo 2, recuerdan, versículo 1, describe a naciones, describe a gentes, a personas y a reyes de la tierra conspirando contra quién. Versículo 2, y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra quién. Contra Jehová y contra su ungido. Se nos presentan a naciones, a reyes de la tierra, conspirando contra Jehová y contra su ungido. Estos rebeldes vienen a nuestra mente cuando nosotros leemos el Salmo 8, y el Salmo 8 nos menciona ¿qué? En el versículo 2. Cuando nos menciona que ¿qué? De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de ¿quién? De tus enemigos. Estos rebeldes que vimos en el capítulo 2 nos vienen a nuestra mente. Esos enemigos que Jehová hace callar por la boca de los niños y de los que maman. De lo contrario, noten, no hay ninguna otra referencia en el Salmo 8 que nos especifique quiénes son estos enemigos. De igual manera, argumentaría, la corona de gloria y la corona de honra en el Salmo 8, versículo 5, nos recuerda a qué del Salmo 2. Al rey ungido. ¿Recuerdan? Salmo 2, versículo 2, contra Jehová, contra su ungido, y versículo 6, pero yo he puesto a mi rey. Ese concepto de corona nos recuerda que ya se anticipó antes, ¿a qué? A un rey, a un ungido. Y tal vez ese es el mismo representante real que está en el Salmo 8, tal vez, que está aquí en la mente de David. De hecho, más adelante en el libro de los Salmos, nosotros vemos que las dos características que lo mencioné antes, gloria y honra de la corona que se pone en la cabeza de los hombres, se usan exclusivamente en referencia a Dios. Exclusivamente en referencia a Dios, estas características. Hay una sola excepción en todo el Salmo, en todos los Salmos. Salmo 21. Y esto es importante. Salmo 21, versículo 5. Salmo 21 comienza diciendo: el rey se alegra en su poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Cómo se goza el rey? Dice. Y después dice, versículo 5, grande es su gloria. ¿La gloria de quién? Del rey. En tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Honra y majestad has puesto sobre él. Siempre se usan estos términos gloria y honra en referencia a Dios, pero hay una sola excepción donde se usa con referencia a un rey, y esto es el Salmo 21, 5. Y el enfoque de ese salmo, del Salmo 21, se centra en el rey que Jehová ha coronado con una corona de oro, como dicen los versículos del 1 al 3. Hay un rey especial. Y al igual que el Salmo 2, el Salmo 21 asocia estrechamente a Dios con un representante de la realeza, con un rey, y parte de esa asociación nosotros ya la vimos en el capítulo 8 del Salmos. Por último, les dije que iba a mencionar el Salmo 110. Vayan ahí rapidito. Salmo 110, noten lo que hace. El Salmo 110 recurre a la misma imagen que nosotros vimos en el Salmo 8, versículo 6. ...110, versículo 1... Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ¿qué? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Misma imagen que vemos en el Salmo 8, versículo 6. ¿Y saben qué? El Salmo 110 es claramente escatológico. Está hablando de los últimos días, de los postreros días, de un rey que vendrá y que reinará. Ese salmo, el Salmo 110, está
esperando una realización en el futuro, no en el ahora. No es una realidad presente. Y a partir de este contexto del Salmo 8, Salmo 2, Salmo 21, Salmo 110, es evidente que nosotros somos incapaces hoy en día, los seres humanos, de ejercer autoridad, de ejercer dominio sobre las obras de las manos de Dios en nuestro actual estado. O sea, después de Génesis 3. Después de la caída. Es imposible para nosotros poner todas las obras de las manos de Jehová debajo de nuestros pies, hoy en día, en nuestro estado natural. Pero ¿saben qué? Hay esperanza. Hay esperanza. ¿Por qué? Noten cómo el Nuevo Testamento toma este salmo. El Salmo, capítulo 8, específicamente el versículo 6, se utiliza 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces. En 3 pasajes diferentes, Pablo toma la esperanza del Salmo 8, que tiene un cumplimiento futuro, y lo asocia, ¿saben con quién? Con el hombre por excelencia, Jesús. Asocia este salmo con Jesús. Noten, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Dice versículo 24. Y aquí Pablo está definiendo y hablando de algunos eventos futuros. Y dice versículo 24 en 1 Corintios 15, luego el fin, noten, cuando entregue el reino al Dios y Padre, ¿quién? Cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, cuando Cristo tenga toda autoridad y haya suprimido toda potencia, porque preciso es que Él reine, dice Pablo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Noten. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Un enemigo que todavía tenemos hoy, ¿no es cierto? Y no tenemos victoria sobre la muerte hoy. En esencia, gente muere. Gente muere. Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Ahí Pablo está aludiendo al Salmo capítulo 8, versículo 6. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, a Dios. O sea, Pablo utiliza este texto, el Salmo 8, con respecto a la venida del reino terrenal de Jesús acá, en esta esfera. En Hebreos se vuelve a utilizar. Y yo sé que estamos yendo por varias partes, pero es importante ver todo el testimonio de las Escrituras para entender tener una mejor visión de lo que se está hablando. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles al el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿quién es el alguien en cierto lugar? Bueno, probablemente aquí David. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo de hombre para que lo visites? ¿Suena familiar esas palabras? Salmo 8, versículo 4. Le hiciste un poco menor que ¿qué? Que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero noten lo que dice el autor de Hebreos. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿A quiénes? A los hombres. Pero vemos a aquel que fue hecho, dice él, un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, el escritor de Hebreos cita este pasaje
para confirmar que la humanidad, todos los seres humanos, todavía tienen el derecho de ejercer autoridad, tienen el llamado de ejercer dominio sobre la tierra, aunque todas las cosas todavía no le son sujetas al hombre. No están debajo de nuestros pies. Y en Efesios, capítulo 1, es la tercera mención de este pasaje. Efesios, capítulo 1, versículo 19. Noten esto. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? Noten, el poder de su fuerza operó en Cristo, resucitándole. Ese poder le resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, noten, versículo 22, todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y continúa el pasaje. O sea, Pablo dice en este capítulo de Efesios, capítulo 1, que los cristianos tienen el poder de Dios obrando en sus vidas, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y que le concedió toda autoridad sobre todo principado y que lo sentó a la derecha del Padre, y que un día ese poder hará que ejerza su dominio sobre la tierra como un representante real, ideal. Eso lo pueden ver en Apocalipsis 19, versículo 15. O sea, todos estos pasajes, ya sea 1 Corintios 15, ya sea Hebreos 2, ya sea Efesios 1, todos estos pasajes indican que el cumplimiento del Salmo 8 ocurrirá en el futuro en relación ¿con quién? Con Jesús. Con Jesús. Por lo tanto, nosotros somos incapaces hoy en día, en nuestra actualidad, estando totalmente sesgados y corrompidos por el pecado, somos incapaces de cumplir con la expectativa del Salmo 8 hoy. Incapaces. Debido a que Adán fracasó desde el principio en ejercer su dominio, todos nosotros fracasamos hoy a la hora de enseñorear las obras de las manos de Dios en nuestro actual estado. Incapaces. Pero la victoria vendrá, hermanos. La victoria vendrá, ¿saben en quién? En Jesús. Que por lo cierto, en el mismo pasaje de 1 Corintios 15, se lo menciona como el postrer Adán, recordándonos que vamos a tener victoria un día en Él. Y Jesús, el postrer Adán, quien no solo reinará en el mismo ámbito, en la misma esfera donde el primer Adán fracasó, es decir, acá en la tierra, un día Él va a reinar acá en la tierra, ese mismo postrer Adán también compartirá su reino, ¿saben con quién? Con su pueblo. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, reinaremos nosotros, reinaremos sobre la tierra y vamos a señorear y sojuzgar todas las obras de las manos de Dios en el futuro, en base al segundo o al postrer Adán. Y una vez, hermanos, que Jesús haya ejercido su dominio, su autoridad durante 1000 años aquí en la tierra, ¿saben lo que va a hacer? Va a entregar ese reino al Padre, como vimos en 1 Corintios 15, 24. ¿Con qué motivo? Para que Dios sea todo
en todos, como dice 1 Corintios 15, 28. Él reinará, nosotros reinaremos con Él, y al final de esos 1000 años le entregará ese reino al Padre para que Dios sea todo en todos. Increíble, esa es la esperanza. La esperanza futura que tenemos. Y este salmo, hermanos, Salmo 8, noten que termina de la misma manera que comienza. Y vengo aludiendo a esto desde las 3 veces que estamos estudiando y examinando este pasaje. Termina de la misma manera con la que comienza. ¿Y cuál es esa manera? En alabanza total a Jehová, nuestro Señor, cuyo majestuoso nombre se despliega en todas las obras de sus manos. Sin embargo, este último versículo, el versículo 9, tiene un énfasis sutil agregado por David. Porque al final, nosotros, del Salmo 8, ¿saben qué? Nos quedamos asombrados ante la inesperada gracia, ante la bondad infinita de Dios que nos ha elevado a nosotros, seres mortales, a alturas de dignidad inimaginables, al compartir en su imagen, en la imagen de Dios, con el propósito de ejercer dominio sobre toda la creación. Y nosotros miramos eso y solo quedamos en alabar a Dios, nuestra única respuesta. El hecho de que se nos haya dado a nosotros la capacidad y el derecho de ejercer dominio habla de manera contundente de la bondad infinita que tiene Dios. De que Dios es bueno, que Dios es un Dios de gracia. Y lejos de pervertirnos esa autoridad, y lejos de crear en nosotros esa autoridad y esa dignidad, un sentido de supremacía, ¿saben qué? Esa autoridad y esa dignidad que tenemos hoy, a la luz de nuestro fracaso hoy en día, despierta en nosotros una esperanza para el futuro. A la luz de que hoy fracasamos en ejercer dominio, nos despierta en nosotros una esperanza para el futuro. Nos da un contexto, que en este caso es la alabanza. Pues un día nosotros, hermanos, ejerceremos dominio a causa del hombre por excelencia, y ese hombre es Jesucristo. ¿Y saben todo para qué? Para alabanza de su gloria. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque a pesar de que hoy fracasamos en cumplir nuestro mandato creacional de sojuzgar y de señorar la tierra, a pesar de eso todavía vemos destellos de tu bondad inigualable en nosotros al mandarlos al hacerlo. Y nuestro fracaso hoy, Señor, despierta esperanza para el futuro. Sabiendo que sí, Señor, un día efectivamente nosotros reinaremos sobre todas las cosas aquí en la tierra, pero no en virtud de nuestro poder, no en virtud de nuestra autoridad, no en virtud de porque nosotros somos mejores que otros, sino en virtud del nombre majestuoso de Jesús, el mejor Rey, pero el mejor Dios hombre al cual seguimos por la fe. Padre, ayúdanos a mantenernos fieles hasta aquel día y a regocijarnos a pesar de nuestros fracasos hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.